Bienvenidos a un nuevo episodio de Lavanda y Limón. Lo primero vamos a dar la bienvenida de nuevo a Julián, que hoy vamos a disfrutar de este episodio con él. Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Dijimos en el anterior episodio que grabamos que una vez al mes iba a estar acompañándonos y vamos a hablar de temas diferentes pero apasionantes que nos van a ayudar también a transformar nuestra energía desde dentro. Entonces son como esas pequeñas pildoritas para tener más información y saber cómo podemos trabajarnos. Hoy vamos a hablar de la biodescodificación. A mí me parece un tema súper chulo, muy bonito, pero además es un tema que también trae como mucha controversia porque no sabemos muy bien cómo coger este tema o, mejor dicho, cómo nos puede ayudar esto en nuestro día a día. Yo recuerdo la primera vez que escuché la palabra biodescodificación y dije, ¿cómo trabajo esto? ¿De qué manera me puede ayudar? Así que hoy vamos a ver esto y vamos a profundizar un poquito más. ¿Te parece? Perfecto, cuando quieras. Bueno, ¿qué es la biodescodificación? Vamos a partir de lo principal y luego ya vamos viendo cómo podemos trabajarla. ¿Qué es la biodescodificación? A ver, la biodescodificación es una técnica terapéutica que la ideó, entre muchos otros, el principal y más conocido fue el Dr. Hammer, y se basa en que parte o todas las enfermedades tienen una base emocional. Me viene muy bien lo que has dicho antes de controversia, porque sí que es cierto que no exime el hacer una terapia y el conocer por biodescodificación qué emoción o qué es lo que genera la enfermedad a tener un tratamiento médico. Eso sí que es Exacto. importante y lo quiero dejar ya muy aclarado, porque sí que hay una corriente de gente que te hago bien una emoción, biodescodificación, perdón, y con eso te puedo sanar. No. Al final la enfermedad está, lo único que se utiliza, luego lo pondremos un poco más adelante, no me quiero enrollar mucho ahora al principio, es simplemente explicar que es conocer el origen, pero no te exime de que tengas un tratamiento médico. Exacto, es que esa parte que has comentado de que hay mucha gente que dice, con esto puedes sanarte, descubre, sí, esto al final lo que nos hace es vivir mucho más consciente esa enfermedad y ver qué información nos tiene que traer, pero no quita para que pues vayamos al médico y para que tengamos un tratamiento médico. Al final yo pienso que todo lo que sea complementar y acompañar Correcto. es súper bienvenido, pero no se puede ir por ahí diciendo a las personas que con esto vas a sanar, con esta terapia esto se te quita. No, es como vamos a tener más información y ver tú cómo puedes trabajarlo desde otra perspectiva. Claro. Sobre todo, una vez que se entienden cuáles son las fases de la enfermedad, según la biodescodificación, entiendes que hay una fase en la que tienes que estar, que es el tratamiento médico. Claro. Y también, ¿cuál es el fundamento principal de la biodescodificación? A ver, la biodescodificación principalmente, su fundamento o su base es que la enfermedad es un mensaje que nos está dando el cuerpo de una emoción que no ha sido gestionada, no ha sido trabajada. Entonces, su principal base es buscar qué emoción generó esa enfermedad. ¿Para qué? Para saber cuál es, en qué momento ocurrió, si se puede, y luego además el poder evitarla a futuro o trabajarla en ese mismo momento y ayudar a ese tratamiento médico que estés tomando para que sea una ayuda, un plus. ¿Y de dónde surge esta corriente? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que se acaba de descubrir o es algo que ya lleva con nosotros tiempo? No, lleva bastante tiempo y como decía al principio, entre otros investigadores que hubieron, principalmente fue de origen alemán, el doctor Hammer, que comenzó a hacer unas pruebas y descubrió que cada emoción estaba relacionada con un órgano en concreto. Y que trabajando esas emociones, ese órgano no es que dejara de tener esa enfermedad, pero bajaba el nivel de esa enfermedad. Entonces, a raíz de eso fue cuando empezó a mover el tema de lo que era la biodescodificación, que ya lo dice la palabra, es biodescodificar, descodificar algo del biológico. Claro, esta terapia, por ejemplo, ¿en qué se diferencia de otras terapias que puedas hacer para acompañar un proceso de enfermedad? Que cuando hablamos de enfermedad puede ser cualquier cosa, no un proceso establecido, por así decirlo, sino que puede ser incluso una migraña que tengamos de vez en cuando y ahora veremos más adelante qué cosas se pueden trabajar con la biodescodificación. Pero ¿en qué se diferencia de otras terapias? A ver, otras terapias, igual que otros tratamientos, lo que siempre se busca es paliar el problema que tienes. Por ejemplo, tengo, como dices, un dolor de cabeza, una migraña.
pues busco el tapar eso con esa terapia. ¿Cómo? Voy a quitarme el dolor de cabeza, sí, pero de aquí a una semana vas a volver, o de aquí a un mes vas a volver a tener dolor de cabeza. Lo que te busca la biodescodificación es buscar qué provocó ese dolor de cabeza, sigues tomándote tu pastillita de paracetamol, lo que tomes, para quitártela, pero vamos a buscar qué lo provocó. ¿Para qué? Para poder evitar, o bien reduciendo la intensidad en la próxima vez que te vuelva a pasar, o que no vuelva a ocurrir. A mí esto me parece apasionante. De hecho, la primera vez que lo hicimos en casa, porque nosotros en casa, pues nuestras conversaciones suelen ser entornos energéticos, tanto en casa como nosotros mismos en nuestro día a día. Entonces es como, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Me pasa esto? ¿Me siento así? ¿Qué es lo que se está produciendo? Y Mm. entonces ahí vamos como, él me va haciendo mis preguntas, porque en ese momento es como, tengo un lumbago, ojo, me he levantado hoy con una sensación aquí que es como que me he quedado engarrotada, esto me ha pasado mucho. Sí. Y él empieza a hacerme preguntas y vamos como extrayendo de qué me ha provocado, qué emoción es la que me ha provocado eso. En el momento en el que tú lo comprendes, o sea, le ves tanto sentido a todo porque vivimos la enfermedad como un proceso de enemistad. Me pasa esto, me disgusto. Me pasa esto, jo, es que no me podía haber pasado esto en otro momento, me tiene que pasar justo ahora. Ojo, es que me he puesto mal y no quiero estar mal, quiero estar perfecta para el trabajo, para todo lo que tengo que desempeñar. Y lo tenemos que vivir de otra manera, ¿no? Es Sí, como, y que como un muchas veces, mensaje. claro, y que muchas veces la enfermedad, pongámonos un poco entre comillas, porque depende del tipo de enfermedad. Hay, como hablamos en el otro podcast de constelación, hay enfermedades que son genéticas, las llevamos dentro y encima nuestra, y eso es lo que hay. Pero hay enfermedades que nos las podemos estar ocasionando nosotros. Claro. Con pensamientos negativos, con... Mm. Es Pensamientos que negativos, nervios por una situación concreta, y eso nos va a derivar, estrés. claro. Por ejemplo, no sé si os ha pasado que cuando tenéis nervios, os ponéis la mano, "Oh, me siento nervioso", y las manos van al estómago, o sea, ya va directamente al sitio, por inercia o inconscientemente. Entonces, esos nervios nos generan algo, un malestar en el estómago, gastroenteritis, lo que sea. Entonces, a lo que me refiero es a eso. Muchas veces nosotros somos los que nos lo autogeneramos con esa emoción. Entonces, comprenderla y analizarla te va a ayudar a sanar eso o a que no se te vuelva a repetir. Es como poner conciencia al momento en el que estás, el momento que estás Sí, viviendo, lo que estás transitando y ese malestar lo transitas, pero a lo mejor no vuelve a suceder. claro, luego hay muchas maneras también de afrontar, porque la gran pregunta es, vale, ¿esos nervios porque me ha despedido mi jefe o porque me ha dejado mi pareja? Claro, hay que buscar, que eso ya son otro tipo de trabajos, que de ahí también se puede trabajar el tema de, vale, ¿cómo podemos afrontar ese problema? Bueno, ¿y cómo se realiza una sesión de biodescodificación? Porque, por ejemplo, yo la trabajo con el péndulo hebreo Mm. y ahí sí que es verdad que le pedimos una serie de datos a la persona, qué dolencia o enfermedad tienes y a partir de ahí pues la terapia se va encauzando y vamos trabajando con las emociones y la energía de esos órganos que lo han Mm. generado. Pero en este caso, si no lo trabajáramos de esta manera, ¿cómo se trabaja una sesión de biodescodificación? A ver, a grandes rasgos, porque cada terapia, cada sesión es diferente, depende del contexto de la persona. Lo que se suele hacer es que se hace una sesión con un cliente, con una persona que tenga ese problema, esa enfermedad, y lo que se trata es de ir llevándolo según varias escenas y varios momentos de su vida hasta poder encontrar el origen de esa emoción que le ha generado esa posible enfermedad. Siempre buscamos, primero, cuál es la emoción de ese que genera esa enfermedad. Por ejemplo, lo que afecta al hígado suele ser problemas de ira, el estómago, temas de nervios, en las piernas. Luego hay que ir definiendo porque cada zona de las piernas puede estar, o del hígado, dependiendo del tema, puede estar definido con otra emoción. Pero por lo general, temas de piernas, temas de avanzar. Entonces, a través de una sesión se va avanzando durante el tiempo de esa persona en diferentes escenarios hasta que se dé con la emoción. Unas veces sale que es una emoción del momento, otras surge que es una emoción de la infancia incluso, y hay muchas veces que esa emoción hay que trabajarla a través de una constelación o guiándola con una constelación individual para llevarla porque es una emoción de un antepasado. Eso mismo te iba a preguntar ahora. ¿Qué papel juega en todo esto el árbol genealógico o las generaciones pasadas nuestras? ¿Qué papel juega? Con las constelaciones, por ejemplo, también se puede trabajar, como has Sí, dicho. claro, a ver,
creo que comenté en el anterior podcast, comenté un ejemplo, pero no viene al caso. Puede pasar que una situación de emoción que no fue expresada, porque al final todas las emociones tienes que tener y tienes que poder expresarlas. La ira no expresada la vas a acumular en el hígado. Entonces tienes que expresar. ¿Es bueno tener ira? Vale. Luego hay que buscar medios. Por ejemplo, el que se mete a boxear y le pega el saco una hora durante el día. De esa manera suelta ese estrés y esos nervios y esa ira. Bien, a lo que iba. Puede ser que un antepasado, por poner un ejemplo, pues una mujer que fue repudiada porque quedó embarazada de un señor que resulta de que estaba casado y no quería saber nada del niño. Os pongo el ejemplo para que lo entendáis mejor. Esa mujer fue repudiada en su casa, tuvo que sacar adelante esa hija que tuvo, y esa mujer tuvo la emoción de sentirse abandonada y de no valer. Esa emoción se la está transmitiendo a su hija durante el embarazo. Ahí nos tendríamos que ir a otra cosa que lo liga, que es el tema de la gestación, que liga todo este tema de la biodescodificación. Vale, esa niña, cuando se hace mayor, inconscientemente, y dentro de, que es otro tema que te gustará mucho, dentro de su cuerpo ya estaba ahí el óvulo de su futura hija, va transmitiéndose esa información genética. ¿Qué ocurre? Que esa niña, cuando va a estar con una pareja y llega el momento de tener un hijo, rompe la relación o pasa algo porque emocionalmente empieza a tener una ansiedad, un estrés y no entiende el por qué. Claro, hay que trabajar de que eso puede venir de esa abuela, que eso se trabaja con una sesión, de esa abuela que sufrió eso. Y eso se ha ido transmitiendo. Eso al final se transmite por el ADN, genéticamente. Y esto en una terapia de biodescodificación, por ejemplo, a través de todas estas preguntas sí que vamos llegando, como hemos dicho, al origen, tanto si es nuestro, del momento actual en el que estamos pasando, o si ya vemos que no es del momento actual y vamos tirando hacia atrás, Claro. Lo trabajamos con constelaciones. Efectivamente. No es magia que en esa sesión descubres y digas, a tu abuela salió el martes día tal de tal año de la No. puerta. No. Sabes que algo le ocurrió a tu abuela, algo relacionado posiblemente con tu madre, y que eso fue lo que le generó a ella una emoción que da la casualidad que es la misma que tú tienes. Luego lo fuerte de esto es que cuando empiezas a investigar es como, vale, me han dicho esta situación, voy a empezar a investigar y empiezas a meterte dentro de tu árbol genealógico y a investigar la vida de las personas que estuvieron antes que tú y empiezas a ver muchos datos que corroboran todo lo que has estado trabajando. Entonces, magia no es, al final es energía, pero entendiéndola y sabiendo cómo trabajarla o cómo llegar a ella es que nos da tanta información. Por eso me gusta mucho trabajar este tema. Nosotros en casa, como he comentado al principio, lo hemos hecho mucho. Entonces, siempre me guía él a mí, porque yo no lo guío igual, pero sí que es verdad que a través de preguntas como que te vas dando cuenta de, vale, me pasa este lumbago y empiezo a hacerme preguntas y al final llegar a la conclusión de, vale, es que estoy pasando por un momento en el que tengo mucho trabajo, siento que no lo abarco todo y no puedo, ¿no? Y dices, pues es como me estoy encontrando. ¿Qué puedes hacer ante ello? Vale, voy a relajarme, voy a tomármelo con calma, voy a verlo desde otra perspectiva y entonces es como empiezas a salir de eso. Pero al principio lo ves como algo negativo y no, es un mensaje que te está enviando el cuerpo. Y me ha gustado mucho lo que has dicho antes de que al final todo se tiene que expresar, porque hay una frase como muy famosa, o yo la he escuchado mucho, de que tu cuerpo habla lo que tu boca calla. Entonces, si tú estás callado, no lo expresas, tu cuerpo al final lo va a expresar de alguna manera. Claro, efectivamente. Y luego, bueno, esto también se puede... Bueno, no, quería puntualizar que hay que tener en cuenta una cosa, porque la gran pregunta es, vale, ¿y por qué lo que tú has dicho, por ejemplo, habías comentado el lumbago? Sí. ¿Y por qué el lumbago? Hay que entender una cosa. Nosotros percibimos la información y nuestro cerebro la procesa, bien como una emoción o bien como, en el caso de las emociones, la procesa. Y el cerebro no entiende que la carga que tú tengas de trabajo de 1000 informes no sabe diferenciar que esa carga, esa emoción de carga, es la misma que si te echases a la espalda 50 kilos de peso. No lo entiende. Él no diferencia eso. Él entiende que es una sobrecarga. ¿Y qué es lo que hace? Lanza la emoción y a través del sistema nervioso te la lanza al punto donde la sobrecarga la nota. Cuello, hombros, espalda. De ahí viene eso de que cada órgano esté relacionado. Lo quería dejar claro porque, vale, ¿y por qué llevo carga de trabajo y por qué lo tengo que sentir en la espalda? Por ese motivo. Porque el cerebro interpreta y saca
una conclusión, pero él no sabe si es por esto o por lo otro. Él sabe que es una carga. ¿Y qué problemas se pueden trabajar con la biodescodificación? ¿Podemos trabajarlo todo? Sí, a ver, se puede trabajar cualquier problema que tenga una base de una enfermedad, cualquiera. Como he dicho antes, una enfermedad que esté en tratamiento, efectivamente seguirá ese tratamiento médico, eso es así. Porque al final la enfermedad, que es también muy importante, es la última fase, realmente. O sea, todo arranca con una vivencia, continúa con la emoción que recibimos de esa vivencia, luego eso se calma porque ha pasado el momento de estrés de esa vivencia, o sea, ya, bueno, ya ha pasado, tal, estoy tranquilo en casa, pero luego no entiendo por qué a los 2 días estoy con gastroenteritis. El cuerpo, al no poder expresar, por ejemplo, en el caso de la gastroenteritis, esos nervios, ese estrés, al no poder expresar esos nervios, ¿qué hace? Produce la enfermedad, que ya es lo último, es tengo que tirar eso que tengo aquí. Lo que no he podido tragar, lo tengo que tirar. Pero ya en la fase final. ¿Qué quiere decir? Pues voy a hacer una sesión de biodescodificación y voy a sanar un hígado graso. No vas a sanar el hígado graso. El hígado graso lo tienes porque ya es la consecuencia de esa emoción que tuviste. Tendrás que tomarte tu tratamiento médico, seguir yendo al médico para sanar ese hígado graso, pero lo que sí que podrás paliar es en un porcentaje que eso se vaya un poco más rápido e incluso decir, vale, cuando sane, que pueda evitarlo, que se repita. Voy a buscar qué me lo provocó, qué emoción me lo provocó. A veces no hay emoción y es lo que he dicho antes, es algo genético, que también por desgracia en la época en la que estamos hay muchas alteraciones genéticas y problemas genéticos y demás. Claro, pero eso que has comentado antes de que a los días o a la Mm, semana es cuando nos surge ese problema ya físico, cuando ya el cuerpo se ve resentido y es cuando te sale esa enfermedad, a veces también nos puede confundir un poco a la hora de sacar el síntoma, porque es como, no, no, si yo ya estoy bien, no, no, si eso ya claro, pasó hace 2 meses, yo ya no tengo nada. Pero claro, tu cuerpo está reflejando esa vivencia que pasaste hace 2 meses, 2 semanas o 2 días. claro, a ver, he puesto el ejemplo del estómago porque es el ejemplo más claro de eso. Al final, tú comes, si te pones el proceso biológico de la digestión, tú comes y lo que tú comes y lo procesa tu estómago, lo termina de expulsar a lo mejor al día o a los 2 días. Vale, cuando tú tienes una situación de nervios que tú no puedes tragar, la emoción es no puedo tragar esta situación. Claro, pasan esos días. Y el estómago, eso que no ha podido tragar, lo digiere mal a los 2 o 3 días. Sí. Lo que tú dices, claro, ¿cómo lo sé? Pasa muchas veces. Me siento mal del estómago si es que yo no he comido ni me he salido de mi menú normal, de lo que he comido habitualmente. ¿Por qué tengo esa sensación en el estómago? Claro, eso es lo que te lleva pues voy a trabajarlo en una sesión a ver dónde me lleva. Padezco mucho del estómago y pasa muchas veces la típica persona que tiene que exponer en público continuamente una vez a la semana y siempre que se acerca el día está nervioso y pasa ese día y tiene problemas de estómago. Y esto a nivel preventivo, no tengo nada y a nivel preventivo quiero hacer una sesión de biodescodificación o tengo que ir con un tipo de dolencia o enfermedad. No, a ver, se puede hacer, pero siempre en base a quiero prepararme para algo. Es decir, eh, quiero crear un trabajo nuevo, o sea, algo en mi trabajo, un proyecto nuevo, y eso quiero trabajarlo para que no me genere un problema. ¿Por qué? Porque te puede generar un problema de molestias en los pies o en las piernas, de que no me deja avanzar. Es que me está poniendo obstáculos mi compañero. Pues si tú ya sabes que vas a tener, cuando lo presentes, vas a tener ese problema con un compañero o posibilidades, se puede llegar a trabajar para buscar tácticas o técnicas que eso lo puedas eludir y trabajes tú cuando llegue ese momento esa emoción. Hay muchas que son, a través de la programación neurolingüística se puede trabajar lo de la tercera posición, creando anclajes, pero lo generamos de esa manera, o sea, se trabaja de esa manera. Y algo que a mí me resulta todavía, si puede ser más curioso, es, en el caso de los niños, ellos pueden transitar o experimentar alguna situación así por emociones que no hayamos transitado los padres, porque es que justo esto lo hablaba el otro día con una chica y era Mm, como, es que da la casualidad que siempre que tengo algo importante, el crío se me pone malo, o siempre que, y es que a mí me ha pasado mucho, siempre que he tenido que lanzar algo importante, alguno de mis niños se ha puesto malo y es a consecuencia también de
de la emoción que yo estoy digiriendo. A ver, hay que partir de la base que sistémicamente tu niño es lo más importante para la madre, siempre. Ponemos la parte principal de la madre, tened en cuenta de que con la madre no vive, si tiene el niño 10 años, no vive 10 años, vive 10 años y desde el día que se concibe. Hay que sumar ese tiempo. Y ese tiempo es muy importante porque la relación es mucho más estrecha que la que pueda tener fuera del vientre materno. Entonces, partiendo de esa base, el niño va a tender siempre a una frase que es muy de constelaciones familiares, que es: yo lo voy a llevar por ti, mamá. ¿Qué ocurre? Que esto lo hemos hablado muchas veces y puede pasar. He pasado ese estrés y esos nervios porque tenía que hacer una presentación en público de un trabajo fin de carrera. Ostras, a los 2 días mi hijo lo tengo con gastroenteritis y es que mi hijo no toma nada. Tu hijo inconscientemente tú le estás transmitiendo esa información y lo hacemos y no nos damos cuenta. Y ese niño inconscientemente dice: no te preocupes, mamá, que lo que tú no puedes Llevar, llevar, lo llevo lo que yo. tú no puedes comerte y tragar, se te hace bola presentar eso ante el público, no te preocupes que lo voy a digerir yo, por ti. Y ese niño entra en conflicto. Esto me parece... A ver, siempre volvemos a lo mismo, que esto creo que lo hablamos. Entra en conflicto y dices tú: es que es rarísimo, le ha durado 1 día, 2 días esa Exacto, gastroenteritis. exacto. Es que no es una gastroenteritis vírica. Claro. Esto es que nosotros en casa nos ha pasado mucho y siempre, como vamos desglosando qué ha provocado esto, entonces él siempre viene a mí: a ver, vamos a analizar un poco la situación. Y entonces vamos como tirando del hilo hasta verlo, pero es que en casa esto ha sido como muchísimo. Y hablándolo con una chica, y me decía: es verdad, cada vez que he tenido que hacer algo o cuando tenía que hacer, justo ahora analizarlo vosotros a ver si os ha pasado, pero a nosotros sí que lo hemos experimentado. Entonces, No, a ver, antes he dicho una cosa, no es discriminar al padre, pero es la madre principalmente porque la madre es la que me cuida, la que me da de comer, la que me protege, la que si me falta, mamá no, lo llevo yo por ti. lo que estamos hablando es a nivel energético, Correcto. no significa que el papá no te cuide, que el Claro, papá no claro. te dé de comer, Es otro rol. eso es otra cosa, pero a nivel energético, ese vínculo que hay con la mamá es el que hace que esto también se lleve de otra manera, ¿vale? Vamos a dejarlo claro, Claro, de que los papás están ahí que clarísimos. no está exento el padre también de que en un momento dado el hijo o la hija quiera llevar algo del padre, una carga del Claro. padre, y lo somatice igual. Efectivamente, también puede ocurrir. Y luego, esto no significa que la biodescodificación cure, lo hemos dicho al principio, ¿no? Pero es Sí. que considero que tenemos que dejarlo súper claro, que la biodescodificación cure cualquier tipo de dolencia o enfermedad. No estamos hablando de lo que es curar, sino pues tomar esa conciencia del problema y ver cómo podemos afrontarlo desde otra perspectiva, ¿no? No, claro, a ver, no cura, es... A ver, yo he dicho antes que es una ayuda para esa sanación porque encontrar el origen, o sea, es mejor saber por qué se cortó mi niño en la mano, no es biodescodificación esto, pero para que tengáis un ejemplo muy, muy sencillo, es más fácil saber por qué se corta mi niño todos los días cuando está jugando en el porche, a que todos los días le pongo una tirita, voy a comprar cajas de tiritas, ¿no? Voy a investigar por qué todos los días mi hijo se está cortando. Ah, es que resulta que hay un trozo de cristal donde él juega en el arenero. Eso es lo que se pretende con la biodescodificación, buscar ese origen. ¿Para qué? No vas a evitar que se corte. No se cortará con ese cristal, se cortará con un trozo de plástico que haya. Pero ya reduces esa posibilidad. Entonces, no elimina una enfermedad, pero apoya y ayuda a eliminarla o a conocer el origen de ella. A mí es que me gusta mucho el saber todo lo que pueda de cualquier situación. O sea, como verle como todos los significados. De hecho, yo que trabajo mucho con la energía de casa, la vivienda también nos da como señales de hacia dónde tenemos que mirar. Se me rompe algo en casa, es biodescodificación de la casa, ¿no? Pero es como, es un mensaje que la casa nos está dando, hacia dónde poner foco, qué es lo que tienes que mirar, qué es lo que tienes que trabajar. Y a mí esto me parece apasionante porque es como vamos a tener más información a nuestro alcance, vamos a poner como toda la información en la mesa y a raíz de eso yo ya voy tomando decisiones, yo ya voy trabajando una cosa u otra. Entonces es como muy complementario, pero a mí me da como mucha información, es como terminar de cerrar el círculo y trabajar algo desde la profundidad. Claro, al final, bueno, tú entiendes más del tema, con el tema de Feng Shui y demás, con lo que has dicho de la biodescodificación, pero al final
todo está relacionado y científicamente nosotros tenemos una vibración que solo alteramos con nuestras emociones. Sí. Claro, si tú esa pelea o discusión o esos nervios de esa pelea o esa ira de esa pelea la estás derivando en tu casa, entiendo que tú estás vibrando de una manera diferente Sí. y eso se quedará impregnado. Se queda impregnado y entonces empieza a fallar algún electrodoméstico, alguna bombilla, algo que, claro, si no lo sabemos y no nos damos cuenta, es como ya se ha roto esto, que es lo mismo, que me ha salido este dolor o tengo esto, pues bueno, me tomo esto y listo, que no exime eso, pero es como voy a comprenderlo, se ha roto esto. Que es lo que está yendo mal. Claro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está yendo mal? Al final, cuando algo sucede, que es como hemos dicho, que salga al cuerpo es como la última fase. Ahí ya el cuerpo está sanando esa parte, es como lo último. Pero antes hemos recibido como muchos mensajes. Es Mira, como, me gusta el ejemplo que has puesto, eso que acabas de decir, porque, por ejemplo, se te rompe el lavavajillas, pues voy a hacer una terapia, una sesión contigo de Feng Shui y el lavavajillas se me arregla solo. no, El lavavajillas ya está roto. exacto. Esto es lo mismo. Me hago una sesión de biodescodificación y el problema que tengo pulmonar se me arregla. Es lo mismo. Yo creo que a veces también es la forma en la que explicamos las cosas. Porque Sí. si tú explicas las cosas, como hemos dicho al principio, no, con esto sanas, pues claro, la persona que no entiende va a esa terapia como muy ciega y es como, vale, pero no me has solucionado la situación. Claro, es como cuando hago una limpieza energética. La persona se encuentra mal, hacemos una limpieza energética, al día siguiente no, es que me encuentro exactamente igual, ¿vale? Lo primero es que esa energía se tiene que reequilibrar. Puede ser que en una semana te sientas más agitada, pero luego ya empieza a moverse todo. Pero no es lo hago y a las 2 horas ya estoy saltando, estoy perfecta. O sea, el cuerpo necesita un tiempo y tu interiorización de lo que has trabajado también necesita un tiempo. O sea, estamos trabajando con energía, pero creo que es muy importante el saber cómo explican las cosas, cómo Correcto. transmiten las cosas. Esas personas que llegan a ti no tienen ni idea de ese tema para que no haya una confusión y haya Exacto. una equivocación de lo que estamos trabajando. Es muy importante. Porque se puede Distorsionar mucho. Y tocamos a personas que están en situaciones que se pueden agarrar, como se suele decir, a un clavo ardiendo. Yo creo que hay que ser súper honestos. Correcto. Obviamente, pues cada persona tiene su forma de trabajar, pero considero que estamos tocando temas que no se ven. No es lo mismo que yo vaya con una herida en la mano al médico, el médico me la cura y yo llego a mi casa con la herida curada, por así Claro. decirlo, ¿no? Aquí estamos trabajando temas que no se ven, que están dentro, entonces hay que trabajarlo pues bien. Creo que no todo el mundo puede coger y hacer estas cosas si no sabe también cómo transmitir eso a la persona. Y luego, bueno, ¿puedes dar algún ejemplo de cómo funciona? Hemos dado muchos ejemplos del estómago, del lumbar, de tal, pero ¿puedes dar algún ejemplo en concreto así de cómo funcionaría una terapia? ¿Cómo funcionaría una Por terapia? ejemplo, una persona que tenga alguna dolencia, alguna situación. Sí, a ver, por ejemplo, voy a poner un caso fácil. Yo hoy mentalmente tenía que grabar el podcast y yo mentalmente me he levantado con la cabeza hiper mega cargada. ¿Por qué? Porque, Perdona, pero esto ya te pasó. correcto, en el La anterior, vez en el anterior, en el la vez anterior. anterior quedamos para grabar y dijimos, mañana lo hacemos porque se puso mal. Y era como, sabemos que son las reticencias de que te da Claro. mucho apuro y demás. Entonces, algo que podéis hacer, por ejemplo, que he hecho yo. Yo lo que he hecho ha sido es simbólico, me he puesto la mano en la cabeza y lo que he hecho ha sido con la mano en la cabeza pensar, vale, ¿qué me está diciendo este dolor? Este dolor me está En la diciendo... cabeza porque era... Perdón, no lo he explicado, me estaba doliendo, me dolía la cabeza desde Vale. ayer. Me he tomado un ibuprofeno, se me calmó, pero seguía doliéndome. Esta mañana, entonces digo, voy a ver el motivo. Me he puesto la mano en la cabeza, en plan ritual, no te la tienes ni por qué poner si no quieres. Yo me la he puesto porque me la pongo. Y entonces era, ¿qué es lo que me está generando este dolor de cabeza? ¿Qué me quiere decir? Sería la frase. ¿Qué me quieres decir con este dolor de cabeza? Al repetirlo varias veces me ha salido la palabra ¿qué carga mental me quieres? Y ya con decir carga, ese lenguaje ya me estaba diciendo, ojo, ¿qué es lo que te estás cargando ahora mismo mentalmente? Laboralmente no hay nada que te cargue, tengo que enfrentarme a grabar el segundo podcast. Y eso es lo que me estaba cargando. Tengo muchas ideas, quiero que quede bien, eso es lo que me estaba cargando. Ya sé que mi dolor de cabeza, su origen ha sido ese y lo voy a tener aquí hasta que se me pase. Pero ya sé que es provocado, puede ser que sea provocado por eso. Sí, a veces es como un poco difícil el identificar o el sacar y tirar del hilo de qué es lo que me está pasando,
pero sí que os animo a que si tenéis alguna dolencia, alguna enfermedad, alguna situación que estéis transitando, que como has dicho tú, nos pongamos la mano en esa zona Y o no, preguntar. pero a mí también me ayuda el hacerlo así y preguntarnos interiormente Mm, por qué es lo que lo está originando. Y a veces pues te sale esa... A claro. mí a veces me sale la palabra, me sale una Te puede salir palabra. una palabra, es eh, intentar sí, ligarla con algo de ese momento o de 2 días atrás. sí. A ver, si es algo, como hemos visto antes, que es transgeneracional o Ya, es eso lo tienes que sistémico, trabajar. ya no te va a dar y tendrás que irte a otro momento. Pero Exacto. algo muy básico es hacerlo de esa manera. Es preguntarte, vale, ¿por qué no me está doliendo? ¿Por qué no he comido? No. ¿Por qué me quieres decir con este dolor de estómago? ¿Qué me quieres decir con este dolor de cabeza? Y bueno, ¿qué mensaje final darías a quienes está escuchando hoy el podcast? A ver, mensaje final daría simplemente que tengamos la mente abierta, que parte de nuestra salud y de nuestro bienestar nos lo generamos nosotros, parte, ¿no? Yo incluso diría que casi el 100% nos lo generamos nosotros ese bienestar o ese malestar, y que lo importante es que pensemos y veamos las cosas desde otro prisma, de otra perspectiva. Es decir, nos pongamos, cuando vayamos a tener una vivencia que sabemos que va a ser mala, nos pongamos otra camiseta, nos pongamos como fuera, una que otra camiseta virtualmente, nos pongamos como fuera y digamos, vale, ¿qué estoy viendo aquí? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Y cómo podría vivirlo para que no me afecte? Y seamos más conscientes. Exacto, ser más consciente y trabajar las cosas pues, desde otra perspectiva y desde dentro. Al Mm, final yo creo que todo lo que sea autoconocimiento, crecimiento personal, sanación emocional, cómo trabajarte, cómo ver las cosas, cómo afrontar las cosas, es que todo eso es salud, todo eso es vida. Entonces lo tenemos en nuestra mano y podemos ir trabajando poco a poco cada vez más cosas. Entonces a mm. mí me encanta. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Sabes que me hace muchísima ilusión que grabemos este podcast. De hecho, no lo teníamos ni preparado, era como, hoy vamos a hablar de este tema porque considero que es un tema que puede gustar también y de lo que me Me queda preguntáis mejor. mucho. Y nada, muchas gracias por estar aquí. A ti y a todos vosotros. Y a vosotros, pues daros las gracias por escucharnos en un episodio más. Sabéis que Julián viene una vez al mes. El mes pasado trabajamos con él, hicimos un podcast súper chulo que os gustó muchísimo porque recibí muchísimos comentarios sobre constelaciones familiares, qué es, cómo las trabajamos, qué nos puede ayudar y demás. Y hoy estamos con este podcast de biodescodificación. El siguiente lo tenemos en diciembre, que ya hemos hablado de qué va a ir y demás. Y creo que también es súper interesante. Así que, bueno, que nos vemos al mes siguiente. Y a vosotros podéis escuchar el podcast en YouTube, en iVoox, en Spotify, solo poniendo la palabra en el buscador lavanda y limón, ya lo tenéis. Y bueno, cada 15 días vamos subiendo contenido súper, súper interesante que estoy segura de que te va a encantar y que es una forma de transformar más tu vida desde el interior. Así que nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.